Muy buenos días y bienvenidos a este estudio bíblico. No hay cosa más agradable, más placentera, de más satisfacción que estudiar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos trae verdades para nuestras vidas, para aplicarlas en nuestras vidas. Hoy vamos a continuar con el estudio que llevamos de nuestras creencias, nuestra profesión de fe, las teología en la cual nosotros creemos, y entre ellas está el Día del Señor. Vamos a tratar hoy el Día del Señor desde el punto de vista de fijar la mirada concreta en Jesucristo, no desviarnos de ella. Y para eso vamos a utilizar unos versículos de la Biblia que están en Colosenses 2, del 16 al 19. Así es que si quieren seguirme, busquemos en Reina Valera esos versículos de Colosenses 2, del 16 al 19, pero primero vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que nos bendiga y nos enseñe en estos momentos. Señor, te damos gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, por permitirnos profundizar en el conocimiento de tu ser, de tu grandeza, y que tu palabra nos lleve mensajes a nuestro corazón que podamos hacer realidad en nuestras vidas y que nuestras vidas sirvan para glorificar tu nombre y Padre Todopoderoso y el de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les decía, vamos a estudiar lo que es el Día del Señor. Y uno de los pasajes que se utiliza más para relatar este día lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, del versículo 10 al 13. Dice así esta carta de segunda de Pedro, del capítulo 3, versículo 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Suena esto bastante terrible, una catástrofe. Los cielos pasarán con gran estruendo, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es catastrófico. Y continúa diciendo: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vamos a tener presente para nuestro estudio esta frasecita que hay aquí en el versículo 11 que dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir ante esta realidad de lo que va a suceder? ¿Cómo no nosotros debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Nos está diciendo él. Entonces ahora este día del Señor que narra aquí Pedro es un periodo de tiempo, no exactamente un día, es un periodo de tiempo. Es como si yo dijera: llegará el día en que en Colombia haya paz. Y en esto deberíamos decir nosotros amén, porque es lo que más queremos. Llegará el día en que en Colombia haya paz, y en ese día podremos nosotros ir con tranquilidad a conocer las partes más hermosas de nuestro país, ir a visitar la Sierra de la Macarena como un parque natural, como lo visitan muchas personas en sus respectivos países, los parques naturales, ir a muchos sitios que nosotros no hemos podido conocer por el temor que hay ahora en salir a esos sitios que están apoderados por la guerrilla. Entonces llegará el día del Señor, llegará ese día de paz, que si ojalá llegara, podríamos hacer todas las cosas. O sea, es un periodo de tiempo. También el día del Señor
Este hecho que relata Pedro aquí viene a ser como el día final, la parte final de ese día del Señor, porque es como el día que Dios dice, hasta aquí no más, ya no tolero más la maldad del hombre. Les he dado mucho tiempo para que recapaciten, les he llamado la atención de muchas maneras. En momentos de progreso y de paz y de tranquilidad, no han vuelto su rostro hacia mí. En momentos de desesperación, de guerras, de hambres, tampoco han puesto mis ojos a mí. Y ya no aguanto más. Entonces, pues el día es mi día. Y ese día entonces comienza con la llevada de su iglesia al cielo y termina en estos momentos que relata Pedro se acaba esa situación completa y viene el cielo, una tierra nueva, donde viene él a gobernar. Se lleva a su iglesia y mientras ocurren las bodas del Cordero, mientras ocurre ese periodo de glorificación de Cristo con su iglesia, en la tierra ocurre una cantidad de desastres. Y el mal cunde porque ya no está la iglesia acá, entonces el mal se apodera del ser humano y hay lo que se llama la gran tribulación. Y después entonces viene Jesús, el Señor Jesús, a reinar con su iglesia, con sus santos. Después de que hayan todas estas cosas, llegará con su iglesia a gobernar con sus santos. Eso es propiamente el día del Señor, pero hoy, como le dije, lo vamos a ver desde el punto de vista de la visión enfocada en Cristo Jesús. Y por eso es que tomamos esos versículos de Pablo, ahora sí los vamos a leer, que dice, Colosenses 2, del 16 al 19. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Entonces aquí vamos a enfatizar esta partecita, dice que nadie os prive de vuestro premio. Tenemos un premio que nos tiene el Señor en su día, que somos llevados y santificados y glorificados con Cristo. Eso es majestuoso y ese es el premio y la esperanza que nosotros tenemos. Que nadie nos prive de ese premio. ¿Por qué dice Pablo entonces esas cosas? Porque esto es una carta que le dirige a los colosenses. Y Pablo inicia, para poder entender, dice, porque por tanto nadie, por tanto, eso quiere decir que hay unas condiciones previas que ha dicho Pablo para que por esas cosas nadie nos prive de ese premio que tenemos. ¿Cuáles son esas cosas? Entonces ahí tenemos que echar un poquito para atrás y mirar en qué consiste la carta que Pablo nos da aquí. Entonces agarremos unos versículos para tener la idea de llegar aquí a esos 16 al 19. Y en el versículo 1 dice, quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Ahora, la Odisea se encontraba muy cerca de Colosas. Dice que uno puede llegar a esa región y se separa arriba donde está Colosas y mira hacia el valle, en medio de ese valle, en medio de las montañas de ese valle, se pueden ver las ruinas de Colosas. Está allá y Colosas se encuentra a unos 170 kilómetros hacia el norte, hacia el interior del territorio de la antigua Frigia. Y Pablo les dice que ese trayecto que él hizo en sus viajes no pudo ir a esa región de Colosas y de la Odisea. No fue eso, pero la iglesia de la Odisea sí es nombrada en Apocalipsis como una iglesia tibia,
de las 7 iglesias, esa es la que le dicen que es una iglesia tibia. Pablo podía ver que entonces que en estas ciudades de Colosas y de la Odisea y las que estaban ahí cerca, podía haber un gran peligro, un gran peligro. Y esto es lo que explica que él les escriba la carta y les llame la atención porque está preocupado, porque él no ha ido allá personalmente, dice que no han visto su rostro, pero entonces sí sabe que existe la iglesia allá, y la preocupación es que ellos puedan estar metidos en medio de esa tibieza de la que habla Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es lo que lleva, los motivos que llevan a esa tibieza? Entonces en el versículo 4 dice: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Palabras persuasivas. Entonces, ¿qué pasaba en estas ciudades? Tanto la Odisea, que era más grande y más importante, como Colosas, eran ciudades muy prósperas. Vivía la gente tenía mucho, era rica, y la riqueza generalmente da un aire de autosuficiencia. Las personas cuando tienen dinero llegan a todas partes y son bien recibidas. Y don Pablo, ¿no? Don Pablo, ¿qué quiere? Y dice, porque dan buena propina, porque son autosuficientes y les dan mucho para tener sus propios pensamientos, y son los que llegan de pronto a eso. Entonces en esas ciudades había esa forma de vivir, que tenían muchos recursos y también muchos conocimientos, y los conocimientos pues también envanecen. Y entonces es cuando las personas dicen yo creo que. Entonces ellos están hablando de iglesia, creyentes que vivían allá en la Odisea y en Colosas. Entonces comienzan también, como uno ve también dentro de las personas que estudian la palabra, que a veces en sus conocimientos llegan a decir yo creo que esto puede ser así y esto puede ser así. Entonces ellos podrían decir yo creo que si, tener las riquezas no es mayor problema, y tampoco tengo que darle a los pobres mucho, porque si con lo que le dé es suficiente. Se inventan cosas porque esas palabras persuasivas forman parte de una oratoria elaborada y agradable, que llega bien a los sentidos, porque dicen no la verdad, sino lo que se quiere oír. Yo creo que, no la palabra dice que. Entonces él estaba preocupado por esas cosas, porque esas teorías y esas maneras de entender la palabra han dado una tibieza espiritual a esas iglesias de Colosas y de la Odisea. Y es decir, lo que en la práctica, traduciéndolo a que uno viene ahora, les estaba diciendo, mire, no se coman el cuento de las teorías conspirativas. Las teorías conspirativas ahora es un gran problema. Es un gran problema. La iglesia ha vivido con teorías conspirativas todo el tiempo. Los judíos han sufrido mucho por las teorías conspirativas. La primera vez que tuvieron las primeras teorías conspirativas fue cuando los cristianos iniciales comenzaron a acusarlos que eran los asesinos los que mataron a Jesús, y entonces que decían que Judas es Satanás encarnado en el pueblo judío, y que fueron los que los judíos traicionaron a Jesús y son los cómplices de su muerte. Se difundió la teoría conspirativa y los cristianos, muchos cristianos, comenzaron a odiar a los judíos y a fomentar un antisemitismo que hasta los tiempos actuales continúa también dentro de las vertientes religiosas incluso. Más tarde, por ahí en el año 1100, 1200, el Papa Inocencio III también, siendo el Papa, pues que le creían mucho, llegó a decir que había que apartarse de los judíos, porque la sangre judía era una sangre maligna, y que todo el que tuviera sangre judía había que apartarlo. No se podían tener los judíos con los cristianos, porque esos tenían sangre maligna. Entonces había que incluso estigmatizarlos con una señal. Incluso les ordenaron ponerles una señal de un símbolo amarillo que significaba la maldad, y los apartaban también. Después, por ahí en la Edad Media, hasta las artes
crearon teorías conspirativas con los judíos. Entonces, la nariz aguileña, menos mal que yo no la tengo, o sí, la nariz aguileña, que era una característica de los judíos, se creó esa teoría de que la nariz aguileña era el símbolo de la maldad de Satanás. Y entonces en las artes comenzaron a dibujar a Satanás con la nariz aguileña que tenían los judíos para promover que los judíos eran la encarnación de Satanás y crear un odio contra esas personas. Después los expulsaron de Inglaterra, los expulsaron de Francia, porque decían que eran unas personas que estaban aferradas al dinero, que lo que les interesaba era el dinero, pero es que a ellos les prohibieron ocupar cualquier cargo público o desempeñar muchas labores, y entonces se dedicaron a préstamos, se volvieron prestamistas y comenzaron a ganar dinero prestando dinero, a ganar recursos prestando dinero, y los acusaron entonces de que eran unos ambiciosos, que solamente se creó otra teoría conspirativa y los echaron entonces de Francia y de Alemania, y después los echaron de España también. Cuando echaron de Francia y Alemania fueron para Rusia y España, y después en España los echaron, y entonces ya había un grupo que estaba en un barco en pleno mar y no podían llegar a ningún lado porque en ningún lado podían recibirlos, los expulsaron. Váyanse, ¿pero a dónde? A que se mueran. Y en un puerto de España les decían que podían entrar, pero tenían en una mano el pan y en el otro la cruz. Si entran a Cristo, si quieren pan, pues tienen que someterse a la cruz de Cristo, porque ustedes son la maldad, tienen que evitar teorías conspirativas. La iglesia cristiana, aquí en Colombia, por ejemplo, sufrió mucho de las teorías conspirativas, ahora no tanto, aunque todavía, pero sí se decía que cuando recién ingresaron los primeros cristianos evangélicos, les tocó sufrir mucho, porque decían que eran satánicos, que sus reuniones eran guiadas por el diablo, y entonces les mandaban a quemar sus iglesias, a quemar sus casas. Les tocó sufrir mucho, pero no sin ir tan lejos. Actualmente en las iglesias, incluso a los púlpitos, se han llevado teorías conspirativas de las cosas que existen. Ha sido un problema para la humanidad desmentir las noticias falsas, porque cuando ya se han propagado, ya es imposible. Ya hay mucha gente que ha estado convencida de las noticias falsas y es muy difícil echarla para atrás. Ha sido un problema en estas cosas. Total, de que Pablo les estaba diciendo, no se dejen meter eso, tienen que estar aferrados a la verdad que se les ha enseñado, y no se dejen guiar por esas palabras persuasivas. Y entonces en el versículo 7 ya les da una recomendación y le dice: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, rebosando de gratitud. O sea, la raíz, la base de nuestra vida, así como el crecimiento de nuestro propio ser en el perfeccionamiento hacia la santidad, lo hacemos en Jesucristo. Nuestra vida está centrada en Él. Ahora, es que Dios no es una fantasía, Dios es una realidad, no es una quimera, es una realidad de nuestra existencia, y es la esperanza de nuestro futuro. Sabemos que ahí está el premio al cual nadie nos puede despegar de ese premio si tenemos la mirada en Cristo. Somos enseñados por la palabra de Dios y no nos dejamos llevar por fantasías ni vanas sutilezas. Ese versículo 7 es importante para nosotros. Tenemos que estar arraigados y sobreedificados en Cristo para que no nos dejemos desviar de cosas. Y en el versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, otra cosa, y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Las filosofías actualmente también son otro problema. Las filosofías, ¿qué hacen las filosofías? Enseñan, eluden lo que es la realidad de Dios
para centrarse y para remarcar el origen del pensamiento exclusivamente en el ser humano, o sea, el humanismo. Las filosofías, la mayoría de las filosofías lo que hacen es eso. Y nosotros decimos que lo hacemos basándonos, la filosofía de nosotros es la realidad de Dios y la realidad de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Entonces no basta con concentrarse en extraer algunas interpretaciones de versículos o pasajes en particular de la Biblia, ni siquiera dedicarse a estudiar la profecía o enfatizar en la vida cristiana. Todas estas cosas están ahí en la palabra y son importantes, pero con seguridad lo que más tenemos que hacer es hacer un estudio completo de la palabra de Dios, que es lo que nosotros hacemos. Hacer un estudio completo de la palabra de Dios para tener unas bases certeras y raíces para un crecimiento sano y que no nos debemos desviar por cualquier viento de doctrina. El problema de Colosas en esa época, y que también sucede actualmente, es que todos esos maraña que hay alrededor de la iglesia y de las personas pueden envolverlos en filosofías o en palabras huecas que lo alejan de Cristo. Muchas cosas, las filosofías, la meditación trascendental, que meditar pues no es nada, pero es que la meditación, todas las teorías orientales que vienen centradas en el que el ser humano es capaz de todo, vienen con unas verdades, porque el ser humano tiene un potencial que ni siquiera nosotros lo hemos podido descubrir. Esa obra grande que hizo Dios en el ser humano tiene un potencial inmenso, y entonces, claro, teniendo ciertas actitudes podemos descubrir en nosotros muchas capacidades. Pero lo que ocurre es que se centra en que es el ser humano el que desarrolla todas estas cosas, y no se centra en que debemos apoyarnos en Dios para poner en Él mis fuerzas, sino que son las fuerzas mías las que desarrollan y las que incluso crean a Dios. De eso es que Pablo estaba diciendo allí. Y entonces en el versículo 11, porque ya vamos llegando a los versículos que base de este estudio, dice: en Él también fuisteis circuncidados por circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en el cual son despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Entonces el apóstol Pablo lo que estaba diciendo es que se libraran de aquello que era externo, y que la verdadera circuncisión es el nuevo nacimiento. Liberarse del pecado es quitarse el prepucio del corazón, es el sobrante, para que el corazón quede limpio. Ahora, los judíos creyentes pretendían que los gentiles cumplieran con los ritos que ellos estaban cumpliendo, porque al fin y al cabo fueron los primeros cristianos que recibieron el Espíritu Santo. Y ellos querían que los gentiles, que ya eran creyentes, también cumplieran con esos ritos, que ellos cumplían por mandato de Dios. Al fin y al cabo, Jesucristo también era judío, y él cumplía con esos mandatos que había dado Dios. ¿Por qué no iban los gentiles entonces a cumplir con esos mandatos? Para adquirir, para ser merecedores de la gracia de salvación, pues deberían ser como judíos y cumplir con los ritos y los requisitos que Dios les había dado, porque ellos se los dio Dios, y ese era el argumento de ellos. Pero Pablo le tocó ir hasta Jerusalén al concilio a decir: mire, ellos han recibido el Espíritu Santo sin necesidad de circuncisión en ninguna cosa, no se necesita eso. La salvación es por medio de Jesús y el arrepentimiento de sus pecados, y no hay necesidad. Al fin y al cabo terminaron diciendo que sí, que no había necesidad de cumplir todos esos ritos, que solamente se estudian de 3 cosas: de sangre, de ahogado y de fornicación. Pero los judíos querían que los gentiles se sumaran a todos esos rituales que ellos tenían. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es recordar que ninguna ceremonia nos lleva a Cristo. El punto es cuestión es si espiritualmente hemos nacido de nuevo. Ese es el punto de cuestión. Si yo he nacido de nuevo, espiritualmente he nacido de nuevo,
Eso es lo que necesito única y exclusivamente. Si conocemos a Cristo como Salvador. ¿Y cómo sabemos? Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos si hemos nacido espiritualmente? ¿Cómo sabemos si hemos nacido espiritualmente? Esa es una pregunta. Y la respuesta es bien clara y bien concisa. Cuando nos reconocemos pecadores. Porque el Evangelio de Jesús y el Evangelio de Juan Bautista que estuvo antes, que era un Evangelio del arrepentimiento. Jesús dijo, yo os enviaré el Espíritu de la verdad y Él os convencerá de pecado. Lo primero que hace el Espíritu de Dios es convencernos de pecado, obviamente, y no solamente de pecado, sino de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu no me convence de pecado, es cuando yo veo la necesidad de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando me reconozco de pecador, también sé que la paga del pecado es la muerte, que no puedo solucionarla yo mismo, no tengo forma de solucionarla. Me toca morir, me toca estar separado eternamente de mi Creador. Se acaba el anhelo de vivir, porque tengo que morir. Entonces, eso me lleva, ese reconocimiento del pecado, es lo que me hace llegar a la necesidad de Cristo, porque Él muere por el pecado de los que confiesan su nombre. Si yo cometo un delito, es justo que pague por él. En realidad, si yo robo, pues es justo que a mí me metan en la cárcel. Irremediablemente, tengo que entonces, con ese arrepentimiento, acudir a la misericordia. Yo robé, pero entonces estoy arrepentido. Esa misericordia que Dios nos da para el pecado, solo, única y exclusivamente está expresada en el sacrificio de Cristo en la cruz. La única manera de yo poder solucionar el problema del pecado es a través de Cristo. Jesucristo ha pagado con su muerte la muerte mía y la de todos nosotros los que creemos en Él. La muerte que me correspondía a mí y que yo reconozco que debería haberla sufrido, entonces Él la sufre y me da una vida nueva. Y si Él me da esa vida nueva, pues yo le debo mi vida a Él, le debo mi vida a Cristo. Entonces no es un acto de una ceremonia mía, sino un acto de amor de Cristo en mí. No es que yo me arrodille a confesar los pecados y entonces, listo, quedaron perdonados. No, el pecado tiene que ser castigado, porque dice, la paga del pecado es la muerte. No hay de otra, eso es un decreto. Y si yo pequé, la paga es la muerte. Y el pecado, entonces, ha sido castigado, no es perdonado, porque es castigado en la cruz de Cristo. Entonces usted me dice, pero es que la Biblia se contradice entonces, porque cuando usted lee la carta del apóstol de Juan, entonces dice que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confieso mis pecados, Él es justo para perdonarnos. Pero ahí no hay ninguna contradicción. Si yo confieso mi pecado, es porque me he reconocido pecador y reconozco mi falta y que yo no puedo hacer nada por esa falta. Cuando yo tengo en mi corazón ese arrepentimiento de verdad y que sé que debo morir, entonces Él es fiel y justo para que la justicia que hizo en Cristo venga sobre mí y mis pecados sean castigados en la cruz de Cristo. De todas maneras, el pecado es condenado en el sacrificio de Cristo. No es que si yo me arrodillo frente a otra persona, por más que sea un pastor o una gran persona religiosa, me arrodille y le confiese mis pecados, entonces con eso ya. No, el pecado es condenado en la cruz de Cristo. El verdadero, ahora ahí tenemos que ver el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es aquel que sale del corazón y tiene
por lo menos 5 componentes. El primero es reconocer el pecado. Confesar que yo hice pecado, pero confesarlo diciendo cuál fue el pecado que cometí. Yo me robé tal cosa, yo denigré de tal persona, yo hice esto, hice esto, reconocerlo. No basta con decir, si en algo te ofendí, perdóneme, porque ese sí es condicional. Y ese si en algo te ofendí, perdón, es una frase de un bolero, y los boleros, la palabra bolero quiere decir mentira. Luego nosotros no podemos llegar a decir, si en algo te ofendí, Señor, si en algo te ofendí, perdóname por los pecados que he cometido. No, mi pecado debe ser expresado tal y como es ante Dios. Y el verdadero arrepentimiento reconoce un pecado de esa manera. Es lo que yo cometí. Después de cometer el pecado, ese arrepentimiento que me hace reconocer el pecado desde dentro y que me hace sentir mal, que me hace sentir verdaderamente despreciable por haberlo hecho, entonces yo acudo al segundo paso, que es pedir perdón. Le pido perdón a la persona que yo ofendí o que yo le hice lo que le hice, pero eso no quiere decir que es obligación de ella perdonarme. Voy a pedir perdón porque quiero expresar con mis labios mi sentido, mi sentida necesidad de reconciliación con la persona ofendida. Yo no puedo llegar y ofender a una persona en medio de la congregación, por ejemplo, y después llamarlo aparte y decir, oiga, qué pena, pena lo que le dije, perdóneme. No, lo hizo en la congregación, restáureme la congregación, porque hasta ahora vamos a pedir perdón. Pero el tercer paso, que después de reconocer el pecado y pedir perdón, es aceptar el castigo. Entonces la paga del pecado es la muerte y yo tengo que morir. No hay de otra, es la ley. Y la cuarta, después de que reconocer el pecado, pedir perdón, aceptar el castigo, es reparar y restaurar. Entonces no puedo yo decir, bueno, yo te ofendí, entonces perdón. A ver, si lo ofendí en medio de la congregación, vaya en medio de la congregación a pedir perdón para restaurar a la persona. Difícil, ¿cierto? Esa restaurar y reparar no es una cosa de ahora, eso lo enseña la palabra en el Antiguo Testamento, y hay varios ejemplos, y el más explícito es el de Zaqueo, que de ahí viene la palabra saqueador, un personaje que se aprovechaba de su cargo para, además de lo que tenía que cobrarle a las personas, extorsionarlas por más. Y cuando él se arrepiente de verdad y pide perdón, él dice que va a restaurar a sus víctimas 4 veces. 4 veces lo que les quitó les va a dar. Y eso es por un mandato del Antiguo Testamento. Eso es más o menos que son 4 veces, porque son por el daño causado, por las consecuencias del daño causado, por el valor del daño causado y son 4, no me acuerdo de la cuarta, para cosas por las cuales se debe restaurar a la persona. Por eso Zaqueo dijo 4. Nosotros tenemos que reconocer el pecado. Si verdaderamente hay un arrepentimiento, es reconocer el pecado, pedir perdón, aceptar que debo recibir un castigo, restaurar a la persona y por último, entonces, humildemente, implorar misericordia. Esto no es que el ofendido tenga la obligación, sino que yo anhelo la misericordia de él. Y así ya es un verdadero arrepentimiento. Entonces uno podría decirle a las personas que están ahora en la comisión de la verdad, si estas personas que están allá están verdaderamente arrepentidos, teniendo en cuenta estas cosas que son bíblicas. A ver, ¿han confesado su pecado? O sea, ¿han confesado su falta de verdad? Mire, yo hice esto y lo hice de esta manera, y lo están diciendo con un corazón verdaderamente sentido, sintiéndose mal. Pueda que algunas personas lo estén haciendo así. Han pedido perdón y ese perdón ha salido del corazón. Lo están diciendo, pues si en algo te ofendí, perdón. ¿Han aceptado el castigo? ¿O simplemente quieren que los perdonen, pero no quieren ni siquiera nada de castigo? Solamente yo exijo que me perdonen porque ya confesé mi pecado y estoy arrepentido,
Entonces, no necesito castigo. Repararon a las víctimas, hicieron lo que lo de saqueo, no cuando sean 4 veces, pero cuando sea una sola vez. Imploraron misericordia. ¿Hay un verdadero arrepentimiento entre las personas que están llegando a esa comisión de la verdad de la JEF? No sé. Y es que esto del pedir perdón es bien importante, porque yo he visto muchas predicaciones sobre perdonar. Debemos perdonar para sacarnos nuestras, debemos perdonar, pero no muchas predicaciones sobre pedir perdón. Y pedir perdón es más difícil que perdonar, con estas cuestiones que estoy contando. Cuando uno perdona, está parado y tiene la facultad de perdonar o no perdonar a la persona. Cuando uno va a pedir perdón, está arrodillado y depende de la misericordia del otro. Entonces es un acto de humillación también. Pedir perdón, como se debe hacer, como lo dice la Biblia, no es tan fácil. Debería predicarse más sobre eso. Y el pedir perdón. Muchas cosas se hacen con las personas, con las ovejas en las iglesias, sin pedir perdón. Y muchas personas están heridas. Y tiene que ellas, se les estimula que ellas perdonen, pero no que ir a pedirles perdón a esas personas. Es muy difícil, verdaderamente difícil pedir perdón. Y entonces en el versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Jesús, que en la cruz recibió el castigo por nuestros pecados y no tenemos por qué hacer otras cosas. Hay personas todavía que siguen enfatizando una vida de estoicismo. El estoicismo enseñaba que uno debe vivir noblemente y que la muerte ni siquiera tiene importancia. Hay que vivir una vida piadosa, que uno no debe sentirse elevado por la buena fortuna o abatido por la adversidad. No, eso es un afecto plano el que llevamos de dedicación sublime, de dedicación sublime. Eso enseñaba y hay personas que también lo viven de esa manera y piensan que estar allá, bueno, arrodillados y eso es lo que se debe hacer. Aunque se debe hacer, pues hay que no llegar a esos extremos. En cambio, los epicúreos enseñaban todo lo contrario, que todo es incierto, que no sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos, que vivimos aquí es un tiempito bien corto y que esto se acaba, y entonces que no nos podemos marginar de disfrutar de una vida grande que tenemos al disfrutarlo. Entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Los unos por un lado golpeándose y haciendo una cantidad de cosas para mostrar su humildad, y los otros diciendo pues esto no es sino dos teorías que actualmente también se ven. La gente dice que Dios ni que nada, esto es aquí, nosotros vivimos aquí, esto se acaba, así que disfrutar pues no hacer males, pero disfrutar de las cosas y más el egoísmo. Y en el versículo 14 dice, él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. A ver, clavándola en la cruz. El acta de los decretos, ¿qué es lo que escribió Dios en la cruz de Cristo? La ley. Ahí estaban todos la ley de Dios en la cruz, y cada uno tiene que pasar y mirar cuáles decretos de ellos ha fallado para dejarlos ahí en la cruz de Cristo. Y él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando el Señor Jesucristo murió, se escribió en su cruz lo siguiente: este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Y la gente comenzó a ver que sí, que él había traicionado al rey, al César, y que por eso lo habían crucificado. Pero lo peor, estaba crucificado por nuestros pecados. Entonces llegamos al versículo 16 y 17,
que dice: por tanto nadie os critique en asuntos de comida y de bebida, ve que ya podemos entender esto, o cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora el creyente no tiene que cumplir con ordenanzas que sean solo rituales o liturgias. Estas cosas no tienen valor en el presente. Dios dio ciertos rituales para la gente del Antiguo Testamento. Pero todos los rituales del Antiguo Testamento era como un negativo de lo que iba a suceder, cuando llega Cristo. Después de que Cristo viene, tenemos la realidad. Ahora, aquí hay unas cosas interesantes porque los judíos, yo admiro verdaderamente a los judíos en su respeto y en su reverencia con Dios. Han estudiado profundamente y se dedican a estudiar profundamente la naturaleza de Dios, sus atributos, y llegan a unas conclusiones de la majestad de Dios tal que son bien reverentes ante Él y ni siquiera pronuncian su nombre. Y la salida a la sinagoga es una cosa especial, y hay un ambiente de adoración y de oración y de adoración al Dios Supremo y a su palabra, que es esa palabra que está en el libro de ellos, que es la Torá y la Tanaj. Pero esa dedicación, ese encuentro sublime con ese Dios creador, los lleva a un trasfondo ritualista, vuelven demasiado ritualistas, todo lo vuelven rito, y esa majestad de Dios que los impulsa los vuelve ritualistas. En cambio, los cristianos, que se sienten más cerca de Dios, y se les llama papito, y entonces ya llegan tanto a tener a sentir tanta esa cercanía con Dios y con Jesús, que caen en la irreverencia. Y entonces no importa que allí donde nos reunamos sea un sitio donde un día haya fiestas ahí y reuniones, no importa, porque eso no importa, porque no es un templo, es un sitio, pero ahí no importa que nos reunamos ahí, porque eso no importa. Y la Biblia es un libro nada más. Importante lo que está por dentro, la palabra de Dios. Entonces hasta lo tiran en el suelo, lo ponen por ahí. Un judío nunca pone una Torah por ahí en el suelo, siempre está en un sitio especial. Entonces ya lo convierten muchas veces en rito. Pero el cristiano se va a parar a otro lado, entonces va a alcanzar algo y pone la Biblia en el suelo para poderse apoyar para su visión. Entonces, los unos ritualistas, los otros irreverentes. Hay que equilibrar esas cosas. Los judíos creyentes pretendían que los gentiles cumplieran, adoptaran todas esas normas que ellos tenían, porque al fin y al cabo Jesús las había cumplido. Pero ahora nosotros que no sabemos evangelizar judíos, queremos que los judíos, para que sean cristianos, tengan que abolir toda su cultura, que no se circunciden, que no celebren Shabbat, que no hagan las fiestas que le ha ordenado Dios en el Antiguo Testamento. Pues es que Pablo dijo: ni la circuncisión ni la incircuncisión sirven para nada. Lo que sirve es el creer en la realidad de Jesús. Si creen en la realidad de Jesús y están en su cultura, no los podemos, es su cultura. Entonces por eso los judíos mesiánicos están como aparte, porque saben que los cristianos los critican. Ahora, los judíos mesiánicos, son judíos que se han convertido al cristianismo, no los cristianos evangélicos que de pronto se meten a la iglesia judío mesiánica y se judaizan de pronto allá, haciendo los judíos estén en su cultura, celebren lo que quieran porque ellos quieren a Jesús, y no están viendo sus rituales como la forma de salvación ni nada de eso, sino que los hacen por cumplir unos mandatos que les dio su cultura. No sé hasta dónde se les pueda prohibir eso. Ahora, en los versículos 18 y 19, ya finalizando, dice: que nadie os prive de vuestro premio, que fue lo que les dije que enfatizáramos,
Que nadie os recuerde que nosotros vamos a ser llevados en la iglesia, la iglesia va a ser llevada en el arrebatamiento, toda la iglesia va a ser llevada. Que nadie nos prive de eso, con otras cosas, que debemos cumplir otras cosas, que nos llenes de ansiedad, porque, porque esto es lo importante, que vamos a ser llevados allá. Que nadie nos quite eso, no haciéndose de la cabeza. Pablo dice que no haciéndose de la cabeza, cogiéndonos de la cabeza que es Cristo. Entonces, esa realidad de que Jesús viene por su iglesia para comenzar el día del Señor, nos incluye a todos. Entonces usted no tiene por qué estar ¿qué es lo importante de allí? ¿Qué es lo importante de allí? De saber, a ver, ¿usted está preparado para ese arrebatamiento? ¿Para esa ida? ¿Sí está preparado? Y la respuesta debe ser un contundente y la contundencia debe ser una respuesta segura y un rotundo sí. Porque si usted ha recibido a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y esto no lo ha confesado con su corazón, usted forma parte de la iglesia que Cristo va a llevar a las bodas. Jesús no viene por una novia incompleta, sin un dedo, sin un ojo, no viene, la iglesia es completa y la iglesia completa, usted es parte de esa iglesia y yo soy parte de esa iglesia si hemos creído en Cristo. Entonces, nosotros Dios nos pide a nosotros que seamos luz. Cuando nos dice que seamos luz, nos está diciendo que esa luz no se pone debajo, sino encima. ¿Y qué es esto de que seamos luz? Porque ya estamos convencidos, sabemos que tenemos ese premio allá, para que no nos estresemos en eso. Sabemos que tenemos la realidad de que estamos seguros de que nos vamos a ir en ese arrebatamiento. Ahora lo que tenemos que hacer es qué es lo que tenemos que hacer aquí, y nos pide que seamos luz. ¿Cómo seamos luz? A Thomas Alva Edison hizo muchos inventos, pero el más importante de él fue el del bombillo. Una calabacito de vidrio con vacío por dentro y un cablecito enrollado que produce luz. Y eso lo hizo él por dándose cuenta de que el sol, viniendo desde 8 minutos allá, de lejos donde está, pasa por el universo, y el universo es oscuro, pero cuando llega a la Tierra produce luz, y se dio cuenta que la atmósfera, las partículas cuando llegan a la atmósfera chocan contra la atmósfera, y esa resistencia, esa atmósfera hace como una resistencia y genera luz. Y él fue cuando creó un vacío, como un universo vacío, en ese bombillito, en esa calabacita, y le puso esa fibrita, esa resistencia, y puso a brincar un electrón de un lado a otro y generó luz. Entonces, Dios nos pide que nuestro actuar, entonces, no es en el espacio vacío, nuestro actuar es en el mundo donde podamos hacer resistencia a las cosas para poder producir luz. No es metidos en la iglesia, arrodillados, orando todo el tiempo. No damos luz, estamos haciendo una cosa para nosotros, aunque debe hacerse, no se debe hacer, pues la verdadera luz que nosotros vamos a darle al mundo que Dios quiere, la damos afuera, haciendo resistencia contra el pecado, resistencia en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con los demás, en la calle, en todas partes, viviendo como para Dios y no para los hombres, que es lo que nos dice. En la primera de Corintios 15, entonces nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que estos cuerpos corruptibles se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo nos enseña la gran verdad que nos espera. Jesucristo vendrá por su iglesia y seremos transformados en cuerpos espirituales, y nos reuniremos con Él en el cielo. Y se celebrarán las bodas del Cordero con su iglesia, y Cristo será glorificado junto con su iglesia. Ahora, ¿cuándo ocurrirá esto?
Ese es un tema de muchas predicaciones actualmente, está de moda, porque con las cosas que están actualmente se ve que es como ya el final de los tiempos. Está de moda eso, pero Jesús dijo que el día y la hora solamente la conoce el Padre. Puede ser mañana, sí señor, puede ser pasado mañana, la semana entrante, o puede ser dentro de 2 años, el 9 de septiembre a las 6 de la mañana, como han afirmado muchos también, puede ser, o puede ser después, no sabemos en realidad cuándo puede ser, lo sabe el Señor. Entonces ahí vuelvo a la pregunta es, ¿está preparado usted? Recuerde, la respuesta es sí, es un sí rotundo, porque yo creo en Cristo y la iglesia va a ser llevada completa. ¿Qué va a suceder allá entonces cuando nos enfrentemos a esa realidad con Jesús? Entonces la realidad la encontramos ahí, nos la dice también la palabra. Yo creo que la palabra nos dice en Zacarías 3, 1 al 4. Zacarías 3, 1 al 4. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor. Josué estaba delante de Jesús, que es el ángel del Señor. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Vamos a tener a Satanás para que nos acuse de nuestros pecados. Y dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hermanos, nosotros somos tizones arrebatados del incendio en ese momento cuando nos presentemos ante Jesús y Satanás nos quiera juzgar. Nos quiera juzgar, Satanás. No. Somos arrebatados del incendio del pecado. Y dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Todavía cuando lleguemos allá, todavía estaremos vestidos de vestiduras viles. No crea que cuando usted va a ser arrebatado ya está puro y entonces su ansiedad es porque que me coja orando y que ese día no haya pecado en nada, porque todos vamos a estar allá vestidos de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. Así, con vestiduras viles, estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, póngale cuidado, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de vestiduras de gala. Allá al frente de él, él mismo nos va a hacer quitar la vestidura del pecado, porque ya hasta allá en ese momento es que vamos a ser santos, y nos va a vestir de gala. ¿De gala para qué? Para que estemos en las bodas del Cordero. Solo cuando estemos delante del Señor, seremos verdaderamente santos, vestidos por Él mismo con vestiduras blancas. Ahora, entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo que nos debe llevar a un mover espiritual? Pablo, para terminar, entonces nos lo dice en el último versículo del capítulo 15 de Corintios, y dice así, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Así que Pablo, después de que les dice que vamos a ser arrebatados y que vamos a estar allá en la presencia del Señor, dice que no nos dice entonces que estemos preocupados por ese día, que lo anhelemos más bien, sino por estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, seguir generando luz en el mundo, produciendo las buenas obras que Dios ha preparado de antemano, proclamando el Evangelio y la palabra de Dios, amando al prójimo como a nosotros mismos. Por estas obras es que vamos a ser juzgados, y no por nuestros pecados que ya han sido condenados en la cruz de Cristo. No nos preocupa el arrebatamiento, sino las coronas que podemos recibir, y no estar avergonzados en el momento de esa premiación, para poder coger esas coronas que recibimos y ponerlas a los pies de Cristo. Le damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de estudiar su palabra y de tener presente el día del Señor. Y de aquí seguir firmes y constantes en obras, en las obras que Él quiere para ser premiados allá.
Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga y los guarde siempre. Bendiciones en este día. Amén.